Bueno, muy buenas tardes compañeros. En este video se les estará hablando sobre el ciclo de Carnot. Como podemos saber que el ciclo de Carnot, todas las máquinas térmicas están sujetas a un gran número de dificultades prácticas, a la fricción y a la pérdida de calor. Por la condición y la reacción impiden que las máquinas reales funcionen a su eficiencia máxima. Una máquina ideal, libre. Este tipo de problema fue sugerido por Sadi Carnot en 1824. La máquina de Carnot tiene la eficiencia máxima posible, tratándose de una máquina que absorbe calor de una fuente a una temperatura alta. Realiza el trabajo extremo y deposita el calor en un recipiente baja temperatura. Como por ejemplo tenemos un problema. Es un ciclo de Carnot, la ecuación de isotérmica de un gas tiene lugar a 400 kelvins y dicho que gas absorbe a 500 calorías de calor. ¿Cuánto calor se pierde en el sistema y experimenta una compresión isotérmica a 300 kelvin? ¿Cuál es la pérdida de calor y el trabajo que se realiza? Como en el trabajo, en el ejercicio que nos pide, tenemos como datos lo que es QH, que significa que es el calor absorbido a la temperatura alta, y lo que vamos a encontrar es lo que es el calor, que es la caloría, y lo que es igual el TH, que es lo mismo que es la temperatura sobre la temperatura, y H es lo que tenemos es altura. Bueno, igual como tenemos es del dato 400 Kelvin, 300, como la fórmula tenemos la que es eficiencia N es igual a TC sobre TH, que igual tenemos lo que es el calor cedido entre QC es igual a QH por TC, que es TH igual a lo que se le haya explicado, que es el calor absorbido a la temperatura alta, y QC, que es el calor cedido a la temperatura baja. Bueno, como trabajo realizado tenemos una fórmula, lo que es trabajo es igual a QH menos QC, que bueno, para la realización de este trabajo tenemos la solución, que es N igual a 1 menos los 300 Kelvin sobre los 400, que se le sustituye los valores dado que da entre 1.075 a igual a 25, y calor cedido utilizamos la siguiente fórmula ya dicha anteriormente, que es entre los 500 calorías por 300 Kelvin a sobre 400 Kelvin, que te da un igual a la suma total de 0 por 0.75, que es igual a 375 calorías. Como tenemos ahí, ya encontramos lo que es el calor que nos piden en el problema. En el trabajo realizado es el trabajo sobre QH, que es, y QC, que es entre los 500 de calorías, y por el calor absorbido, que es de 375, para un total de 125 de calorías. Como la respuesta de calor cedido, que se haya dado la suma, que es de 375, y el trabajo realizado, que es entre 125 calorías. Continuaremos con el siguiente problema. Una máquina de Carnot opera entre dos fuentes térmicas, una caliente y una fría. La temperatura de la fuente caliente es de 500 Kelvin y la temperatura fría es de 300 Kelvin. La máquina de Carnot absorbe 600 joules de calor de la fuente caliente en cada ciclo. Tenemos que calcular la eficiencia de la máquina de Carnot
determinar la cantidad de trabajo que realiza la máquina en cada ciclo y calcular la cantidad de calor que se transfiere a la fuente fría en cada ciclo. Tenemos como dato que la temperatura fría es igual a 300 Kelvin, la temperatura caliente es de 500 Kelvin y tenemos que encontrar la eficiencia. Tenemos la fórmula, la eficiencia equivalente a 1 menos temperatura fría sobre la temperatura caliente. En solución tenemos la eficiencia que es igual a 1 menos 300 Kelvin sobre 500 Kelvin, que me da a 1 menos 0.6 igual a 0.4. La eficiencia de la máquina de Carnot es de 0.4. Trabajo realizado por la máquina en cada ciclo. El trabajo realizado por la máquina es la energía que no se transfiere a la fuente fría y se puede calcular multiplicando a la eficiencia por el calor absorbido de la fuente caliente, que me da que es trabajo realizado 0.4 de eficiencia por 600 Joule igual a 240 Joule. El trabajo realizado es de 240 Joule en cada ciclo. El calor transferido a la fuente fría en cada ciclo. El calor transferido a la fuente fría se puede encontrar restando el trabajo realizado del calor absorbido de la fuente caliente, que sería caloría de la fuente fría igual a calorías calientes menos trabajo realizado, que me da 360 Joule. El calor que se transfiere a la fuente fría es de 360 Joule en cada ciclo. Bueno amigos, aquí continuamos con el tercer ejercicio. En este caso dice que una máquina térmica de Carnot que opera entre una fuente caliente a 500 y un sumidero frío a 300. Acá nos pide calcular la eficiencia del ciclo de Carnot y la cantidad de trabajo realizado si la máquina absorbe una cantidad de calor de 2000. Aquí para calcular la eficiencia tenemos esta formulita que N va a ser igual a 1 menos la temperatura fría entre la temperatura caliente. Sustituyendo los valores tenemos que eficiencia va a ser igual a 1 menos la temperatura fría entre la temperatura caliente, que en este caso tenemos la temperatura fría, que son 300, y la temperatura caliente, que son 500, que como resultado tenemos que la eficiencia es 0.4, la cual es el 40% de la eficiencia del ciclo de Carnot de la máquina. Ahora vamos a calcular el trabajo realizado por la máquina, que es igual a la cantidad de calor absorbida de la fuente de calor caliente, multiplicada por la eficiencia. Acá en esta formulita tenemos lo que es el trabajo realizado va a ser igual a la eficiencia por la cantidad de calor. Sustituyendo los valores, trabajo realizado va a ser igual a 0.4 por 2000 joules. Por lo tanto, la máquina realiza un trabajo de 800 joules. Ahora procedemos a calcular el calor expulsado de la máquina, la cual se puede calcular restando el trabajo del calor absorbido. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, la cual es la cantidad de calor expulsado va a ser igual a la cantidad de calor menos el trabajo realizado. Sustituyendo los valores tenemos que la cantidad de calor expulsado va a ser igual a 2000 joules menos 800 joules. Por lo tanto, la máquina expulsa 1200 joules de calor al sumidero frío. Como respuesta tenemos que la eficiencia del ciclo de Carnot de la máquina es del 40%. El trabajo realizado por la máquina es de 800 joules y el calor expulsado a sumidero frío es de 1200 joules. Y aquí concluye este ejercicio. Como último ejemplo, se tiene un motor que opera según el ciclo de Carnot
entre dos fuentes de temperatura de 500 grados Celsius y 200 grados Celsius. Respectivamente, el motor realiza un trabajo de 100 Joule por ciclo. Calcula la eficiencia del motor. Como dato se tiene que la temperatura fría es de 200 grados Celsius, la temperatura caliente 500 grados Celsius y se tiene que buscar la eficiencia. En la fórmula tenemos eficiencia es igual a 1 menos temperatura fría sobre temperatura caliente. Como solución se tiene que la eficiencia es igual a 1 menos 200 grados Celsius entre 500 grados Celsius, que nos da un igual a 1 menos 0.4, que es igual a 0.6. Como respuesta se tiene que la eficiencia del motor es de 60%. En conclusión, el ciclo de Carnot proporciona un modelo ideal para entender los límites de eficiencia de las máquinas térmicas y subraya la importancia de la diferencia de temperaturas entre fuente caliente y fría. Los principios y fórmulas del ciclo de Carnot son fundamentales para la termodinámica y la ingeniería en sistemas térmicos.